Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros hoy en esta mañana de domingo, en la cual una vez más, ¿verdad? Estamos reunidos juntos. Saludamos a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares que nos reciben, que nos escuchan. Llegamos hasta sus familias a través de este medio de internet y gracias por recibirnos en sus hogares. Le pedimos por favor que a todos los padres de familia que llamen a la mesa a su familia, con la finalidad de sembrar la semilla de la palabra de Dios en la mente y en el corazón de toda la casa, de todos aquellos que conforman su familia. De esa manera estaremos recibiendo ese alimento tan importante como es la palabra del Señor para nuestro diario vivir. Gracias por acompañarnos. Y vamos a entrar al tema de hoy, vamos a caminar comenzando por leer Santiago capítulo 4, versículo 3. Nos dice la escritura: pedid y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muy bien, habiendo leído esta porción, vamos a orar. Señor, muchísimas gracias. Queremos ponernos en tus manos. Estaremos caminando a través de tu palabra y queremos pedirte que la grabes en nuestra mente, en nuestro corazón y que se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria, Señor. Gracias por tu bondad y tu amor. Gracias por manifestarte a nuestras vidas y traernos a los caminos de verdad y de justicia. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar y vemos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no contesta nuestras oraciones? ¿Verdad? ¿Por qué el Señor no responde cuando nosotros clamamos a Él? Dice Santiago 4:3: pedid y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bueno, porque la Escritura nos marca y nos dice, ¿verdad?, que nuestras oraciones son dame, 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 ¿verdad? Voy a la iglesia para que Dios me dé. Voy a ayunar para que Dios me responda. Voy a participar en una vigilia porque quiero que Dios haga esto o aquello. Pero Dios dice: ya estoy cansado de esto. Porque hacemos muchas cosas esperando recibir. A eso, cuando uno va a recibir solamente, eso es egoísmo realmente. ¿Dónde está entonces nuestra devoción al Señor? ¿Dónde se encuentra nuestra devoción? La manifestación, ¿verdad?, de nuestra devoción a Él. Dios debe ser el todo en nuestra vida porque Él se dio todo a nosotros. Él no dio una parte, Él se dio todo a nosotros. Y Él pide también que nosotros nos demos a Él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15 nos dice, ¿verdad? Porque Él se dio a todos nosotros y por todos murió, dice aquí segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? O sea, no busquemos lo que es nuestro, busquemos las cosas que son del Señor. Y el Filipenses capítulo 2, versículo 21 nos dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Juan 14:9 nos dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hebreos 5:12 nos dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que necesitamos esperar. Porque Dios quiere darnos las cosas a nosotros, pero no puede hacerlo si nosotros seguimos en esa condición como niños. Seguimos todavía en esa condición donde no podemos administrar los recursos que Él coloca en nuestras manos. Y no vale la pena realmente que Dios coloque cosas eternas que nosotros no vamos a valorar, ¿verdad? Porque no las vamos a apreciar. Y las cosas de Dios son hechas y nos las quiere dar para nuestra bendición, para nuestra prosperidad. Pero ¿nos vamos a pasar la vida entera siendo niños? ¿Vamos a pasarnos la vida entera pensando como niños, pidiendo como niños, actuando como niños, desechando las cosas esenciales por ser niños?
¿verdad? Diciéndole a Dios, tú no me quieres porque no me das esto. Tú no me escuchas porque no me das lo que necesito. No estamos a través de esto menospreciando la exhortación y la edificación. Mi amado hermano, cuando caminamos en el Señor vamos observando, ¿verdad? Diferentes principios o verdades que saltan cuando estamos leyendo la Biblia, que nos hacen entender, que alumbran nuestro entendimiento, y de esa manera nos detenemos en nuestro caminar y meditamos, vamos meditando en la Escritura con una mayor profundidad. Vamos analizando nuestras conductas, vamos analizando nuestro diario vivir, vamos siendo confrontados al espejo de la palabra y en ese espejo vamos viendo nuestra condición. Y de esa manera entonces, ¿verdad? Estamos actuando de tal forma que al manifestar esa inmadurez, ¿verdad? Estamos actuando avergonzando al Señor, atribuyéndole a Él despropósito. Y eso no puede ser así. Por amor a Dios, los niños son los que siempre están pensando en su bienestar, ¿verdad? Estamos buscando el bienestar nuestro, en sus deseos. Estamos buscando que se cumplan lo que nosotros deseamos, buscando únicamente lo nuestro. Pueden tener una habitación llena de juguetes, lo vemos con los niños, su naturaleza egocéntrica empieza a manifestarse porque tienen todo, invitan a algunos compañeros a jugar, pero pelean por los juguetes porque los dos quieren el mismo juguete, el que es dueño de ellos no se los quiere prestar, ¿verdad? A los invitados, a los que tiene y ha invitado a jugar, no quiere convivir con ellos, no quiere que le toquen la bicicleta, el balón, el camión, el avión, no quiere que lo toquen. Lo que quiere es que el otro niño sea como una marioneta y que se adapte a todos sus caprichos. De otra manera, mejor que no juegue. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué lo invitó a jugar? Lamentablemente, así actuamos muchos de nosotros ante Dios, ¿verdad? Aquellos que buscan a Dios por conveniencia no van a conseguir las promesas espirituales. Los que no quieren a Dios, sino solo quieren las cosas de Dios. Es increíble eso, hermano, ¿verdad? Recuerdo una vez, una ocasión haciendo una campaña evangelística, teníamos volantes para compartir, ¿verdad? Y entonces salimos para compartir, pero era una forma de enseñar también, ¿verdad? De explicar la razón. Bueno, pues estuvimos ahí y había una persona que decía, ya terminé todo. Y dije, ¿y cuántas personas hablaste con ellas, te sentaste con ellas? No, nomás había repartido los volantes. Pero no había habido un encuentro para presentarle al Señor realmente. A veces pasamos corriendo. A veces batallamos para contactar a las personas que no conocemos. Pero esto es parte del crecimiento. Y es parte de la formación en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces necesitamos realmente hoy más que nunca, ¿verdad? Entender la importancia del Evangelio y la importancia de cómo vamos a sembrar esa preciosa semilla. Juan 6, 26 y 27 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. No recibirán las promesas espirituales que son para aquellos que confían en los méritos de Jesús y que aman a Jehová con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. A los que aman a Dios, el Señor les dice como le dijo Elcana a Ana, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Bueno, más hay quienes cuentan realmente con la fertilidad de Penina, la otra mujer, ¿verdad? De Elcana, ¿verdad? Ana no tenía hijos, ¿verdad? Pero Penina tenía muchos hijos, ¿verdad? Y encontramos realmente personas así, que quizás nosotros, ¿verdad? No tenemos hijos, pero los demás tienen muchos hijos, lucen prósperos, lucen exitosos y sin ninguna clase de problemas, mientras nosotros padecemos carencias y estrecheces, pero al llegar el momento de la repartición final, no son ellos precisamente los que se llevan la mejor parte, ¿verdad? Lucas capítulo 10, verso 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El cristiano que busca en el Espíritu al Señor se lleva lo mejor, es buscar a Dios con integridad de corazón, de verdad, entrando a su presencia, permaneciendo en Él, ¿verdad? Obedeciendo los mandatos y ordenanzas de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al buscarlo con todo nuestro corazón, entonces tenemos el corazón de Dios y el Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor le dijo a Pablo en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Muy bien, podemos tener entonces muchas bendiciones, ¿verdad? Bendiciones materiales, sobreabundar en las cosas materiales, ¿verdad? Terrenos, casas, coches, lo que viajar, ¿verdad? Estar de vacaciones 2 veces al año. Sí, podemos hacerlo, ¿verdad? Pero podríamos no tener el corazón de Dios. Y el Señor nos está mostrando que hay un camino aún más excelente, el cual está en las cosas de arriba. Y es ahí donde tenemos que ir. Colosenses capítulo 3, versículo número 2. Poned la mira en las cosas de arriba. Y nos dice, no en las de la tierra. Pongamos siempre a Dios primero. Y después nosotros. Primero las cosas de Él. Él tiene la prioridad de nuestras vidas. He visto las tribulaciones, hemos experimentado las presiones en la vida. Pero el corazón está en Él firme y no se mueven. Permanecen en el Señor. No desmayan ante la adversidad. Hay una fortaleza en ellos. Saben que el Señor es real y que está ahí, que les responderá y los librará del mal. Y son librados realmente. ¿Verdad? Así que debemos de poner siempre a Dios primero y después nosotros. Todo lo que es Dios, su buen nombre, debemos de preocuparnos por la honra del nombre, el amor a sí mismo, ¿verdad? Debe ser más preocupante para nosotros que nuestro propio bienestar y nuestros propios problemas. Que el nombre del Señor sea reconocido. Cuando nosotros decimos ser cristianos, realmente las cosas que hacemos, podemos exaltar el nombre del Señor o podemos avergonzarlo. El Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El deseo del Señor es que nosotros, ¿verdad?, prosperemos en todo. Tercera de Juan, versículo número 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por los logros de Jesucristo, nosotros los creyentes somos herederos, no solo de los bienes eternos, sino de las promesas temporales, las promesas que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Primera de Corintios capítulo 12, verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. No es que renunciemos a las promesas, sino que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas o las promesas serán añadidas. Todo lo que Dios ha prometido es para el obediente,
para el que se levanta, para el esforzado, para el hombre de valor, para el hombre que confronta la adversidad fundamentado en la fe, en obediencia a los mandamientos de Dios. Si tú estás ahí, entonces no te preocupes. Las promesas vendrán, caerán, las recibirás donde te encuentres. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que el Señor nos quiere decir es: ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. ¿Qué hizo Dios con el hombre que más glorificó su nombre? El hombre que más glorificó su nombre es Jesucristo. ¿De qué manera honró el Padre a Jesús? Lo llamó para que se sentara a su diestra y lo exaltó hasta lo sumo. El que vive para honrar a Dios ya obtuvo la honra de la vida. Por eso Dios y el honor de su nombre deben ser más importantes para un creyente que cualquier beneficio que pueda obtener del Señor. Cualquiera. La honra al Señor es muy importante. Así que nosotros tenemos que estar ahí. ¿Para qué? Con la finalidad de hacer las cosas para su honra y para su gloria, para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Humillémonos ante el Señor y pidámosle perdón por nuestro egoísmo, con lo cual hemos invalidado el cielo, pidiendo y demandando y también reclamando promesas para nuestros deleites. Convirtamos nuestros corazones a Dios y por amor a su nombre, dispongámonos a orar como Cristo mismo nos ha enseñado. ¿Verdad? ¿Cómo conviene orar? Dice la Escritura, no lo sabemos. Bueno, pero preguntémosle al que todo lo sabe y al que todo lo ve. Preguntémosle a Dios cómo orar. Él nos va a enseñar cómo orar. Salmo 119, versículo 1 al 8, nos dice algo importante. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encárgate que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El Salmo 119 inicia con una afirmación dogmática acerca de quién es dichoso y por qué lo es. Este salmo trata acerca de cómo hablar el verdadero gozo, ¿verdad? Cómo hallar el verdadero gozo mediante dejar que Dios, ¿verdad?, nos dé ese corazón sensible a su palabra. La palabra de Dios, que necesitamos atesorarla en nuestras mentes y en nuestros corazones. El Cantar de los Cantares nos relata la historia de amor entre Salomón y sus esposas. Es una historia intensamente física y una alegoría entre Cristo y la iglesia, su cuerpo. El libro de Proverbios y de Eclesiastés es una forma de entrar a la mente misma de Dios. Este es el centro nervioso. Aprendamos cómo es que piensa Dios. Y el Salmo que leímos, 119, nos guía al corazón de Dios. El Salmo 119 es el corazón del corazón de Dios. Así que gracias al Señor por ello. Cuando vamos caminando y viviendo la palabra, nos vamos dando cuenta que Dios nos va bendiciendo, que nos va sacando de la esclavitud y nos va llevando a una dimensión tal donde la relación con Él va siendo más clara cada día. Y nos vaya añadiendo, ¿verdad?, fruto de su palabra a nuestras vidas. Pero no solamente eso, nos va añadiendo el fruto y se va manifestando de una forma tan extraordinaria que Él nos llama a algo importante, y es a desarrollar, a entender
la mayordomía, la capacidad que Dios nos da para administrar los recursos que pone en nuestras manos. Y Él es el todo en esa área también. Él es el todo en la mayordomía nuestra. El libro de Levítico, capítulo 25, versículo 23 nos dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. El Antiguo Testamento, nos damos cuenta a través de la Escritura, que es una sombra de la realidad del Nuevo Testamento. Por eso en él se habla de las verdades del Nuevo, en tipología o en figuras. La ley tiene la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas, como dijo el escritor de la epístola de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento del Antiguo y aprendemos de él porque fue escrito para nuestra enseñanza. El Antiguo Testamento fue escrito para que usted y yo aprendamos, ¿verdad?, a través de esta palabra. En el contexto, vemos en Romanos capítulo número 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En el contexto de que Dios sea el todo en nuestra mayordomía, encontramos en el libro de Levítico una verdad que es muy contundente y es donde se nos habla del año del jubileo. El año del jubileo es la santificación del año 50. Después de 7 años sabáticos donde se dejaba descansar la tierra y la cosecha se dejaba libre para que la aprovecharan los pobres del pueblo y las bestias. Dios en su sabiduría había manifestado al pueblo siempre que Él es el dueño de la tierra y de su plenitud, del mundo y todo lo que en él habita. No somos dueños nosotros. Y realmente nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que Él es el dueño de todo, porque al final de nuestros días nada nos podemos llevar. Levítico 25, ¿verdad?, nos habla a nosotros y nos dice: el año del jubileo es la santificación del año 50. Levítico 25:10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Éxodo 23, versículo 10. 6 años sembrarás la tierra y recogerás su cosecha. Por tanto, en el año del jubileo, toda tierra tiene que volver a los dueños de las mismas, y el que se había vendido como esclavo por causa del empobrecimiento o por causa del endeudamiento podía librarse de esa condición en el año del jubileo. También estaba la ley del rescate, según la cual cualquiera podía pagar por un familiar y rescatarlo, pero de todas maneras su esclavitud llegaría hasta el año del jubileo, donde quedaba libre totalmente. El año del jubileo era un año esperado, era un año deseado, era un año en el cual, ¿verdad?, las personas estaban atentos, alertas a ese día en el cual el año del jubileo comenzaba. Sabemos que para los judíos su heredad, o sea, la tierra que Dios le repartió a cada familia de las 12 tribus de Israel, es algo sagrado por causa de la promesa, ¿verdad? Dios les había dado esa herencia, ¿verdad? Usted puede ver, ¿verdad?, ese trazo ya predestinado, ya establecido en la palabra para dar esa porción, ¿verdad?, que iba desde el río Jordán hacia el mar Mediterráneo, ¿verdad? Esas 12 porciones, ¿verdad?, en esa parte de la tierra prometida. Génesis 48:4. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Recordemos el caso de Nabot, ¿verdad? Este es un caso en el cual se presenta el rey, ¿verdad?, Acab, pidiéndole a Nabot que le venda su parcela.
y él prefirió morir antes que vender su heredad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era algo que Dios le había dado y era una tierra realmente deseable. Así que recordemos ese caso. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 3 y versículo 15. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Versículo 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. No obstante, Dios permitía que la herencia se pudiera rentar o se pudiera alquilar por un tiempo. Si alguien no tenía dinero y usarla como un recurso para pagar hasta el año del jubileo, tal como dicen las Escrituras. Levítico 27, versículo 24. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Lucas, capítulo 4, cuando leyó el pasaje en la sinagoga, y él inauguró su ministerio diciendo en Lucas 4, 18 y 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él se estaba refiriendo al tiempo del jubileo, porque Jesús es el Mesías esperado. Él es el ansiado descanso de nuestras obras. Él es el reposo prometido por Dios a su pueblo. Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Vino a sacar de las cárceles a los oprimidos. Vino a predicar las buenas nuevas. Vino a predicar el año agradable de aquel que estaba en buena voluntad para con los hombres. Es el año del jubileo, cuando las cosas vuelven otra vez a la normalidad y la tierra y la herencia viene a la vida de los hombres. ¿Verdad? Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En los tiempos antiguos, el pueblo de Dios esperaba el tiempo del jubileo porque era el año agradable del Señor. La tierra volvía a sus dueños. Era el tiempo de recuperación para los que habían perdido su tierra, porque la tierra volvía otra vez a ellos. Era el año de liberación para aquellos que habían perdido la libertad. ¿Verdad? Era el año de gozo, de alegría del pobre, del menesteroso. Era un año extraordinario para el hombre arrepentido, del arrendado. Era un año maravilloso para el esclavo, para el desposeído, del que no tenía ninguna esperanza. Era un año esperado y deseado. Era el año donde Dios hacía misericordia y justicia con su pueblo. Sin embargo, tenemos a través de esto una gran enseñanza. Levítico 25, verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Generalmente, cuando hablamos de jubileo, nos concentramos en lo que vamos a recibir. ¿Verdad? Es el jubileo. Algo vamos a recibir ahí. Incluso ahora, en el tiempo de la restauración, donde Dios ha prometido devolver a su pueblo todo lo que se comió la oruga, el pulgón, el revoltón, el saltón, ¿verdad? La langosta, Joel 2:25. Yo restituiré los años que comió la oruga. El saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Nuestro énfasis es en lo que recibiremos. Vemos en las Sagradas Escrituras que cada vez que el pueblo de Dios fue esclavizado, como el caso de Egipto,
El Señor remuneró y recompensó a Israel de manera que el pueblo salió con grandes riquezas. 400 años. Esclavizado 450 años. Éxodo 3, 21 y 22. Y capítulo Éxodo 12, verso 36. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Éxodo 12, verso 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Así también salió Israel de Babilonia en honra, aunque la Biblia no lo especifica, pues 3 reyes persas dieron decretos a favor de la restauración de la nación de Israel. Es muy común en el libro de Esdras y Nehemías expresiones que aparecen como un estribillo. Esdras capítulo 7, versículo 6 y versículo 28. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras 28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras capítulo 8, versículo 18 y verso 31. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, diciendo: y partimos del río Ahva, versículo 31, y partimos del río Ahva el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Nehemías capítulo 2, versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. En este pasaje vemos que llegaron a Babilonia en deshonra. El pueblo había sido conquistado. La conquista fue terrible. Y fueron llevados, esclavizados a Babilonia. La deshonra estaba marcada en ellos. Habían sido llevados en vergüenza, en mucha humillación. Pero después el Señor movió reyes para que dieran decretos a su favor. Tocó corazones para que los vieran con gracia. Y lo que fue con deshonra, después se convirtió en honra, porque Dios recompensó a su pueblo. Dios aflige, pero después viene con el bálsamo. Llega con la recompensa. Así es el Señor. Él permite la llaga, pero vuelve con la cura. Dios siempre aparecía, ¿verdad? Dios siempre aprecia más bien la restitución que la pérdida misma. Cuando Dios restituye, se presenta con doble remuneración. Dios se presenta con doble recompensa. El libro de Job termina diciendo que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. ¿Pasó por la aflicción? Claro. Perdió todo absolutamente. Pero Dios lo restituyó. Job capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. En Zacarías Dios promete restaurar el doble. Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Os restauraré el doble.
En Isaías, Jehová levanta una voz de consuelo y dice que si doble ha recibido de su mano por causa del pecado, su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Isaías 40, versículo 2 y versículo 10. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. He aquí, versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Es decir, que Dios da el doble. Cada vez que el pueblo sufre, Dios recompensa el doble. Cuando hace perder, paga con creces. Cuando aflige, viene con doble gozo, con doble recompensa, para compensar el tiempo de tristeza, para indemnizar del tiempo de la prueba, para desagraviar el tiempo de la aflicción. Así es nuestro Dios. Sabemos que Dios le dio una herencia a cada hijo de Israel. Por tanto, era de su agrado que la tierra volviera a quienes se las dio. Sin embargo, la causa por la cual la tierra tenía que ser devuelta no era tanto porque le pertenecía a la persona, ya fuera de la tribu, que sea, no importaba la tribu, ¿verdad? La tierra regresaba no porque, ¿verdad? No por la persona o porque le pertenecía a la persona, sino porque Dios quería dar a entender que nadie es dueño de nada, sino que todo es del Señor, principalmente la tierra, porque quien la rescató para ellos fue Dios. Cada conquista del pueblo de Israel la realizó Dios, precisamente para que no digan, yo me enriquecí, yo me proveí, yo me hice pueblo fuerte, porque todo lo que hace Dios, no el hombre, no lo hace el hombre, lo hace Dios. Fue Él el que peleó por Israel. Así que tú y yo hemos vivido experiencias quizás, en las cuales hemos experimentado las presiones sobre nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito, hacernos entender la importancia de nuestra relación con Él, el reconocerlo como el Dios único, el Dios verdadero, el Dios suficiente. Y ese reconocimiento nos lleva a nosotros realmente, ¿verdad?, a preparar el corazón para poder recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Y qué bendición nos da? El doble. El doble. Job recibió el doble de lo que tenía. El doble, ¿verdad? Como hemos ido viendo en las diferentes partes de la Escritura. El doble. Zacarías, volvemos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Has sido aprisionado por algo? ¿Has perdido algo en esta búsqueda del rostro de Dios? ¿Has sentido que realmente te ha sido quitado algo que te pertenecía? Y ahora has entendido, no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos Él nos lo dio, aún a nuestros hijos. Todo le pertenece a Él. Y aunque Él nos los quitara, sea el nombre de Jehová bendito por siempre. Porque nada trajimos y nada nos llevamos. Aún nuestro cuerpo es polvo y tierra y se queda aquí también. El soplo que Dios ha dado, nuestro espíritu va a Dios que lo dio. Así que lo que nos resta hoy es decir, Dios, nada obstaculizará el que yo te alabe en medio de cualquier circunstancia, porque tú eres el merecedor de todo el honor y de toda la gloria. Creo que podemos hoy, esta noche, esta mañana de domingo, decirlo. Dios, eres grande y poderoso. Creo firmemente que mi vida te pertenece y todo lo que soy y tengo es tuyo. Así que gracias, Señor. Padre, oremos al Señor. Cierra tus ojos. Padre, eres bueno y fiel, Padre. En tu nombre nos declaramos bienaventurados y bendecidos porque te has revelado a nuestras vidas. Tu nombre sea glorificado hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro grande Dios y Salvador. Amén. Amén.
Mi amado hermano, gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo. Amén.